Bueno, estamos nuevamente. ¿Están entonces? Sí, sí. Bien. Creo que ahora no vamos a tener dificultad. Cambié el dispositivo y demoré porque tardaron en darme ingreso de nuevo. Bueno, arrancamos entonces, si ya no perdemos más tiempo con la clase. Estábamos, y les estaba comentando que en realidad esta unidad, la de sistema jurídico, es el cierre de, sobre todo de las tres últimas que venimos viendo, que es la de norma, conceptos jurídicos y sistema. Ustedes van a ver que en realidad es todo el paquete, porque en definitiva lo que estamos viendo y analizando en sistema jurídico no es ni más ni menos que ese conjunto de normas jurídicas que las estudiamos en forma aislada, con todo el detalle, con lo que cada jurista plantea en su teoría, en su desarrollo. Tomamos los conceptos jurídicos fundamentales básicos y en función de ello los trasladamos al sistema jurídico. Entonces, lo que tenemos para desarrollar en esta unidad es un poco el seguimiento de lo que los juristas nos cuentan y elaboran en su teoría acerca del sistema jurídico. Vamos a arrancar con la teoría de Kelsen y vamos a seguir en primer término lo que Kelsen nos dice acerca del sistema jurídico. Para esto tenemos que tener en claro cuál era el concepto de norma jurídica para Kelsen. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se anima a decirnos cuál era la norma jurídica para Kelsen? La sanción. ¿Cuál? Sanción. No, la sanción es un concepto jurídico fundamental básico. La norma jurídica, ¿cuál es? Para Kelsen. Una norma jurídica es válida cuando precede de una norma válida. La sanción es si ustedes me dicen la norma jurídica es la sanción, no es correcto, porque la sanción es un concepto jurídico fundamental básico. Ahora. La norma fundante básica. No. La norma jurídica para Kelsen es aquel enunciado normativo que contiene una sanción. ¿Sí? La norma es la que tiene la sanción. Es el enunciado normativo, que es un enunciado de tipo prescriptivo, que contiene una sanción, que su consecuente es una sanción, correcto. Bien, ¿qué es lo que trasladamos de esto a sistema jurídico? Este conjunto de normas jurídicas, o sea, este conjunto de enunciados prescriptivos con sanción, son los que conforman el sistema jurídico para Kelsen. El sistema jurídico está compuesto por normas jurídicas que en definitiva son esos enunciados prescriptivos que contienen la sanción. ¿Sí? Bien. Esto es lo primero que tenemos, si nosotros hablamos de Kelsen, es lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que saber. Kelsen habla de norma jurídica solamente de aquellas normas o enunciados que contienen la sanción, porque el resto de las normas son normas genuinas, derivados lógicos, normas incompletas, como lo quieran llamar. Entonces, cuando esto lo trasladamos al sistema jurídico, Kelsen habla únicamente de normas con sanción. Y claro que acá sí, la sanción, con todas las características, con todas las modalidades que ya conocemos porque lo desarrollamos en conceptos jurídicos fundamentales básicos. Entonces, Kelsen habla de que el sistema jurídico es de tipo coercitivo o coactivo, porque esto también nosotros lo explicamos en el concepto de sanción, ¿sí? ¿Por qué es coactivo? Y precisamente porque está conformado por estos enunciados que imponen una sanción. Y la sanción es ese castigo, es esa amenaza de daño que se le impone a un sujeto que actuó cuyo antecedente en la conducta fue una conducta indeseada. Entonces, cuando conceptualizamos y abarcamos todos estos aspectos, por eso podemos llegar y compartir la conclusión con Kelsen, que el sistema jurídico es de tipo coactivo, porque precisamente tiene esta amenaza de daño o el daño efectivamente para aquel
que no colabora o con aquel que ha cometido una conducta de tipo indeseada llamada acto ilícito o acto antijurídico. Bien. ¿Por qué les digo que la norma fundamental no tiene nada que ver con la norma jurídica? Porque en realidad la norma fundamental es solamente un presupuesto filosófico que utiliza Kelsen para justificar la validez de las normas al sistema. Ojo con esto, porque nosotros leemos y nos encontramos que Kelsen llama norma fundamental, norma fundante básica, o como lo quieran llamar, a un enunciado de tipo descriptivo que le sirve como herramienta para justificar determinados criterios de validez. Entonces, no confundamos la norma jurídica con la norma fundamental o con la norma fundante básica. Para poder llegar a hablar de la norma fundamental o la norma fundante básica, tenemos que preguntarnos, bueno, si para Kelsen el sistema jurídico está compuesto por normas jurídicas, que son las que tienen la sanción, ¿cómo sabemos o cómo advertimos la existencia de esas normas? ¿O cómo detectamos cuáles son esas normas que conforman el sistema jurídico? Entonces, Kelsen acude a toda la lógica de su teoría y de su desarrollo, que es al concepto de validez, porque Kelsen va a decir, las normas pertenecen al sistema jurídico cuando son válidas. Nos encontramos acá con toda otra cuestión que Kelsen desarrolla acerca de la validez de las normas en relación al sistema jurídico. Kelsen habla de validez en sentido de pertenencia, que es esta primera aproximación, este primer concepto que nosotros hacemos para llegar. Validez en sentido de pertenencia, ¿sí? O sea, cuando estas normas con sanción, o cuando las normas jurídicas pertenecen a un determinado sistema jurídico. Y Kelsen dice, bueno, pertenecen a un determinado sistema jurídico cuando son válidas. ¿Y cómo sabemos que una norma es válida? ¿Cómo sabemos que una norma pertenece a un sistema jurídico? Y acá fundamentalmente tenemos que respondernos dos interrogantes. ¿Quién dictó esa norma? ¿Y qué procedimiento se utilizó para dictar esa norma? Siempre, recuerden esto, siempre que tenemos que explicar la validez de las normas al sistema, la pertenencia de las normas al sistema, lo hacemos respondiendo a estos dos interrogantes, ¿quién y cómo? El quién nos da la autoridad con competencia para poder hacerlo, o sea, el órgano. Si esa norma ha sido derivada, ha sido dictada por un órgano con competencia para poder hacerlo. Y cómo es si se respetó el procedimiento indicado o el procedimiento establecido para que esa norma pertenezca al sistema jurídico. Para poder entender esto, y que no sea un chino y que no nos quede en este juego de palabras, hay que acudir a la jerarquía normativa. ¿Sí? La jerarquía normativa, que si la podemos explicar y la podemos desarrollar, luego en términos kelsenianos nos termina dando lo que se llama, o lo que Kelsen llama cadena de validez, y algunos otros juristas llaman cadena de subordinación. La jerarquía normativa responde a esta forma, digamos, no posibilidad, a esta forma en que se dan las normas jurídicas. Ustedes saben que no todas las normas jurídicas tienen el mismo rango de superioridad, no todas son iguales. Hay normas que son más inferiores y otras que son más superiores. Y esto responden a la forma en que están dispuestas dentro del mismo sistema jurídico. En función de ello, podemos decir que Kelsen decía, la mejor manera de representar el sistema jurídico es en forma de pirámide. Por eso aparece también en la bibliografía esta forma piramidal, donde en la base de la pirámide aparecen las normas de menor jerarquía,
y a medida que vamos avanzando, van las de jerarquía superior, así hasta llegar a la primer norma positiva jerárquicamente superior, que es la Constitución Nacional. Esta jerarquía normativa nos ayuda a explicar la cadena de validez, o no, mejor dicho, nos da la herramienta para que podamos explicar la validez de las normas al sistema jurídico. Entonces, si decimos que en la base de la pirámide se hallan las normas de menor jerarquía, indudablemente ahí vamos a encontrar las normas de tipo individual. ¿Qué ejemplos se les ocurren a ustedes de normas de tipo individual? ¿Cuáles serían normas individuales? Pueden ser No las hay normas normas civiles, las prescripciones de normas, las prescripciones que se refieren a las normas civiles, puede ser. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Las normas individuales, que son como su palabra lo dice, son normas, algunas son normas que están destinadas a sujetos determinados. Entonces, en la base de la pirámide, y el primer ejemplo de normas individuales son las sentencias judiciales. ¿Sí? Las sentencias judiciales son normas de tipo individuales. Nunca nos vamos a equivocar con esto, nunca vamos a tener dudas. ¿Por qué? Y porque esas normas están destinadas a Juan Pérez, a Pablo García, ¿sí? A Rosa López, a una o a varias personas, no importa, pero determinadas, o a un grupo o a un sujeto determinado. Entonces, las sentencias judiciales están en la base de la pirámide, ¿sí? Y para explicar la jerarquía normativa o la cadena de validez, es coherente que arranquemos por las normas de tipo individual, las que están en la base de la pirámide, porque esto nos lleva a un proceso lógico que nos ayuda a entender y a interpretar toda la cadena de validez que propone Kelsen o la jerarquía normativa. Entonces, las sentencias judiciales son normas de tipo individuales, las ordenanzas, los decretos son ejemplos de normas individuales. Para que sea fácil y para poder entender cadena de validez, que no es poca cosa porque explica todo lo que es validez en la teoría de Kelsen, tomamos, por ejemplo, la sentencia judicial, ¿sí? De acuerdo a lo que les estaba contando hace un ratito, nosotros lo que analizamos entonces es si esa norma individual es válida, o sea, ¿pertenece esa norma individual a este sistema o no pertenece? ¿Cómo hacemos? Respondemos los dos interrogantes. ¿Quién y cómo? Entonces, esa sentencia judicial ¿ha sido dictada por un órgano con competencia para poder hacerlo? Y entonces acá hablamos de una norma individual de tipo penal, una norma individual de tipo civil. Por eso que no tiene que ver lo individual con lo civil, con lo penal, administrativo, con lo que quieran. No, tiene que ver con la cantidad de sujetos determinados, determinables, a quien está destinada la norma. Entonces, queremos evaluar o considerar o someterla a ver si es válida o no es válida. Primero, ¿quién ha dictado esa norma? Esa autoridad que dictó esa norma, ¿era un órgano con competencia para poder hacerlo? O sea, ¿era un juez competente? Bien, si tenemos que era un juez competente, tenemos el primer interrogante contestado. ¿Y qué procedimiento dictó ese órgano? ¿Qué procedimiento llevó a cabo ese órgano para poder dictar esa norma de tipo individual? Si es el procedimiento que está autorizado por la norma de carácter superior y que establece la forma en que debe dictarse una norma o una sentencia, entonces ha sido mediante un procedimiento válido que está contemplado en la norma de carácter superior. De carácter superior jerárquicamente en relación a la norma individual. ¿Sí? Entonces, habrá que ver en el análisis de los ejemplos si ese procedimiento es el que establecía el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Que a su vez
el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires tiene su validez gracias a la norma superior dentro de la normativa provincial, cuál es la Constitución provincial, que faculta a los legisladores de provincia para que puedan dictar leyes provinciales acorde a lo que, o en concordancia a la Constitución de provincia. Entonces tenemos estas normas de carácter individual que están en la base del sistema, están sujetas a esta cadena de validez, siempre y cuando hayan sido dictadas por un órgano con competencia y por un procedimiento establecido en la norma de carácter inmediato superior. ¿Sí? Fíjense lo que digo, inmediato superior. No me voy a la Constitución de Nación. Nos quedamos en el ámbito de las leyes de provincia. Esto es paso a paso, por eso se habla de cadena de validez, cadena de subordinación. Es un eslabón unido a otro eslabón. Ahora bien, estas leyes de tipo provincial, como la Constitución, por ejemplo, provincial, ¿es válida? ¿Cómo comprobamos la validez? Tenemos que volverla a someter a estos interrogantes. ¿Quién dictó esta Constitución y cómo la dictó? Si esta Constitución ha sido dictada por un grupo de legisladores, que es el órgano competente para dictar la Constitución provincial, entonces habrá seguido la secuencia del órgano con competencia para poder hacerlo. Y si a su vez se derivaba de otra norma superior válida, cuáles son la Constitución Nacional, entonces que autoriza a los legisladores nacionales para que dicten y para que faculten a las provincias o a los legisladores provinciales a que dicten normas, entonces estas son las normas válidas del sistema, y así llegamos a la primera norma válida, positiva del sistema, ¿cuál es la Constitución Nacional? ¿Sí? Entonces, la cadena de validez es una cadena finita que todo este cuestionamiento de quién y cómo se termina en la Constitución Nacional. Pero, ¿cómo conseguimos entonces la validez de la Constitución Nacional en la teoría de Kelsen? ¿Cómo? Si no tenemos un quién y cómo a responder. O sea, sí podemos llegar a tener, porque algunos filósofos y juristas dicen, y bueno, en realidad la Constitución Nacional se dictó en función a lo que dijeron o establecieron los legisladores de 1853, que fueron facultados por la Constitución de Rivadavia, por el reglamento orgánico, pero esta cadena es finita. En un momento se corta, se termina, y nos encontramos con que en la teoría de Kelsen no estaríamos teniendo cómo justificar la validez de esta primer norma positiva. Entonces es acá donde Kelsen acude a un presupuesto filosófico, a una hipótesis de trabajo que dice, bueno, acá, como esta cadena es finita, tenemos que terminar presuponiendo que los legisladores de 1853 estaban legalmente constituidos y tenían facultades para dictar la Constitución de 1853, que luego fue modificada, bla, bla, bla. Bien, pero entonces, acudir a esto, acudir a esta justificación de la validez, implica para Kelsen acudir a un presupuesto epistemológico, a un presupuesto filosófico, que él lo denomina norma fundamental o norma fundante básica. Fíjense qué diferencia hay entre esto y el concepto de norma jurídica que tenemos en Kelsen. En definitiva, cuando Kelsen habla de la norma fundamental o de la norma fundante básica, no hace más que hablar de una hipótesis de trabajo. ¿Sí? Una hipótesis de trabajo para justificar toda la cadena de validez y toda la pertenencia de las normas al sistema. Entonces, tenemos que Kelsen dice, las normas pertenecen a un sistema jurídico cuando son válidas. La validez la explica a través de lo que él llama la cadena de validez. Pero explicar la cadena de validez termina en un presupuesto filosófico que no tiene que ver con las normas positivas.
que no tiene que ver con estas normas escritas, sino con una hipótesis de trabajo que justifica la pertenencia de las normas al sistema jurídico. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿qué necesita para poder justificar lo que él no logra justificar en lo que escribió? Esa norma presupuesta, ¿no? exacto, termina acudiendo a una hipótesis de tipo filosófica para poder justificar toda esta cadena de validez, termina sosteniendo que esta hipótesis es extrasistemática, o sea, está fuera del sistema. Por eso que ustedes también, en los libros, esto lo aclaro porque esto se presta siempre a confusión y pareciera que está por encima de la Constitución Nacional. Sí, está por encima de la Constitución Nacional, pero fíjense en la bibliografía que hay trazada una línea de puntos. Hay un corte, porque ya no estamos hablando de este tipo de normas, tal como fueron presentadas, la norma jurídica, la que contiene la sanción, la que tiene el elemento coercitivo, bla, 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 sino que estamos hablando de cómo justificar esas normas en el sistema. Y para justificar, las de menor jerarquía se van justificando solo y es fácil obedecer a todas estas cuestiones. El problema lo tenemos, y lo tiene Kelsen, sobre todo en su teoría, cuando tiene que justificar la norma fundamental o la norma fundante básica. Esta norma fundamental o norma fundante básica no es ni más ni menos que un presupuesto filosófico. ¿Sí? Claro. Es un presupuesto de trabajo que él tiene que utilizarlo para poder justificar todo este contenido del que estamos hablando. Entonces aclara que este presupuesto está fuera del sistema, es extrasistemático, está fuera del sistema. Sí, tal cual. ¿Qué quieren agregar? Aprovecho para hacer el paralelismo, porque esto precisamente es lo que le critican los juristas, sobre todo Hart, a Kelsen. Dice, bueno, viene sosteniendo que las normas son las que tienen la sanción, que son únicamente todas las que están, las que tienen la sanción, las que contemplan el tipo penal, y son esas las normas jurídicas, son de tipo prescriptivos, no se aceptan enunciados descriptivos en el mundo de las normas jurídicas, aún aquellas descripciones que se hacen de las normas jurídicas, como las proposiciones normativas, pertenecen también al mundo del deber ser, y termina justificando la validez de las normas con un presupuesto filosófico. Entonces Hart toma esta idea y dice, yo coincido de que la validez de las normas debe explicarse y debe ser de esta forma, o sea, las normas pertenecen a un sistema y obedecen a quién y cómo los dictó. Pero la forma de justificarlo no es con una norma fundante básica o con un presupuesto filosófico, sino es con una norma que está también dentro del sistema y que en su teoría es la regla de reconocimiento. Entonces, en la teoría de Hart, la regla de reconocimiento cumple exactamente la misma función que la norma fundante básica en Kelsen. Pero la diferencia es que para Hart esa norma está dentro del sistema. Es una norma sistemática. Entonces, esa norma que está dentro del sistema es la que en definitiva diría que es válido todo lo que se dictó y se hizo para abajo en cadena de superioridad o en jerarquía. Esto también Hart lo puede sostener porque Hart hace ciencia del derecho en los países de common law, esto lo hablamos ya en algunos otros encuentros, ¿sí? Donde su base de estudio, de análisis, no es el derecho escrito, es el derecho consuetudinario. Entonces es más dinámico y más fácil cambiar los enunciados y cambiar los principios en la medida que se van dando y que se van desarrollando.
Por eso en el sistema del common law es más fácil de poder sostener una regla de reconocimiento que sea dentro del sistema, porque en el sistema kelseniano la norma necesita promulgación, sanción, elaboración por escrito, tal como acontece en nuestro país, por ejemplo, que cada norma que se sanciona necesita determinado procedimiento a través del Congreso de la Nación o a través del Congreso de la provincia, de acuerdo a la norma de que se trate. ¿Sí? Entonces, sirve la regla de reconocimiento para cumplir la misma función que la norma fundamental o la norma fundante básica en Kelsen. Sí, es la base o el fundamento de la validez. Ahora, para Hart, esta regla de reconocimiento es sistemática, está dentro del sistema. ¿Sí? Es una norma del sistema, y ustedes ya habrán visto, de paso sirve para que lo recordemos, que Hart hace una clasificación de él no habla de normas, habla de reglas, ¿se acuerdan? De reglas primarias, reglas secundarias, y dentro de las secundarias ubica las reglas de reconocimiento, porque él dice que en definitiva las secundarias son más importantes que las primarias. Entonces, la regla de reconocimiento, que para Hart está dentro de la categoría de reglas secundarias, es la regla más importante de toda su teoría, de toda su elaboración. Y es más importante porque en definitiva la utiliza como el presupuesto de validez para el resto de las normas de los sistemas jurídicos. ¿Qué quieren preguntar? ¿O qué quieren aclarar? ¿O qué quieren comentar? Dentro de todo lo que habla Kelsen, también tenemos las normas en la Constitución creadas de conformidad, pero que pasado el tiempo son normas que no se implantan, no se ponen en actividad y son derogadas. Bien, bien. Eso nos va llevando a otro tema, que es el de la validez y la eficacia. Ay, sí, sí. Bien, bien. ¿Qué más? Antes que entremos en eso, ¿qué más? Listo. No, que está muy bien. Me parece bien que lo vayamos asociando y que ya vayamos viendo que una cosa es la validez, otra es la eficacia, que Kelsen igual toma la eficacia como uno de los distintos sentidos de validez, sí, y que tiene que ver con el uso. Bien, ¿qué más quieren comentar de jerarquía normativa, de cadena de validez? ¿Alguna duda que haya quedado? No, está muy bien explicado, profe. Bien, bien. Esto de los distintos sentidos de validez le ha llevado bastantes páginas y capítulos a Kelsen, porque él considera que hay distintos aspectos de interpretar la validez. La central a partir de la cual él hace todo el desarrollo es la validez en sentido de pertenencia, y que es esta que estamos explicando, porque es la que en definitiva Kelsen la utiliza para explicar todo el desarrollo de la validez de las normas, ¿sí? Kelsen después ve, le encuentra otros aspectos a la validez que tienen que ver también como ramificaciones de esto mismo, y es validez en sentido de autorización, validez en sentido de obligación o de obligatoriedad o justificación, como no prohibido, pero en definitiva, la validez en el sentido del uso o la validez en el sentido de la eficacia es el otro aspecto importante que lo hace un poco más diferente a esto que estamos explicando. ¿Por qué? Porque una cosa tiene que ver con esto que estamos diciendo, con esto que estamos enunciando. Ya vamos a la pregunta de Hart. Una cosa tiene que ver con la validez de la manera que la estamos planteando, que ustedes fíjense que es un planteo netamente formal, y que tiene que ver con estas formalidades que tienen que darse entre las normas para poder pertenecer o no a un determinado sistema jurídico. Pero acá hasta el momento no hemos hablado del uso, no hemos hablado de si se aplican o no se aplican.
hemos hablado del aspecto formal de la validez. Pero la validez tiene un aspecto, otro aspecto que es el aspecto descriptivo. Y el aspecto descriptivo que tiene que ver con el uso es lo que en definitiva se llama eficacia, o lo vamos a encontrar en la bibliografía como la eficacia, ¿sí? Entonces, una cosa es que las normas estén en el sistema, pertenezcan al sistema, y otra cosa es que esas normas, una vez que están en el sistema, sean utilizadas. ¿Utilizadas por quién? Por los jueces, o sea, por el órgano encargado de aplicarlo, y por nosotros, por los ciudadanos, que somos quienes pedimos su cumplimiento en todo caso. Entonces, cuando nosotros de alguna manera relacionamos el uso o la existencia de la norma en cuanto al uso que pueda hacer el órgano de aplicación o que puedan hacer los ciudadanos que están peticionando, estamos relacionando la validez con la eficacia. Y cuando nosotros analizamos el aspecto de la formalidad y en la que debe darse la validez en las normas dentro del sistema del quién y el cómo, estamos haciendo referencia a la validez en sentido formal. Entonces, podemos advertir y podemos encontrar que dentro del sistema jurídico existen distintas normas, ¿sí?, jurídicas, en la teoría de Kelsen. Esas normas de tipo jurídica son por el solo hecho de que tienen el elemento distintivo de la sanción, pero que en definitiva no son utilizadas. O no son utilizadas por los jueces, o no son utilizadas por los ciudadanos. Entonces, esas normas han caído en desuso, ¿sí? Dejan de tener eficacia, porque la eficacia tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con el uso. Con eso tiene que ver la eficacia. Y ese es el otro aspecto de la validez. La norma puede estar en el sistema, puede permanecer, porque no ha tenido hasta el momento todo el procedimiento necesario para sacarla del sistema. Pero sin embargo, a pesar de estar en el sistema, puede que sea una norma que no sea eficaz porque no es utilizada ni por el órgano ni por los ciudadanos que la invocan o pretenden su aplicación. Y esto no se crean que es tan difícil de encontrar. Existen dentro del sistema hoy todavía algunas normas que no son utilizadas. O sea que en definitiva han caído en desuso, han dejado de ser eficaces. Y hay un ejemplo que siempre lo doy porque permanece, fíjense cómo permanece a través de los años, es que el presidente de la Nación necesita una autorización cada vez que se retira del ámbito de la capital federal, ¿sí? Y fíjense que su lugar de residencia es en la provincia. Entonces, este es el típico ejemplo de una norma de tipo individual, o que en este caso está dirigida al presidente de la Nación, ¿sí?, de una norma que pertenece al sistema, y sin embargo, a pesar de que es válido en el sentido formal, porque es una norma que ha sido dictada por un órgano con competencia para poder hacerlo, ha seguido un procedimiento establecido por la dinámica del sistema para poder hacerlo, no es utilizada. No es utilizado, no solo por quien debe cumplirlo, sino por nosotros que tampoco, o el resto de los ciudadanos, que tampoco piden la aplicación de la norma. ¿Qué se necesitaría? Se necesitaría todo un procedimiento de derogación de normas para que esa norma deje de estar en el sistema y deje de ser válida en sentido formal, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que siempre damos porque es el que más tenemos al alcance de la mano, pero hay muchas normas dentro del sistema que están en las mismas condiciones, que pertenecen al sistema, porque todo el procedimiento de la validez del quién y el cómo se ha respetado, se ha hecho, y nadie se ha encargado de sacarlas del sistema. Nadie las ha sacado porque en este sistema de leyes escritas como en nuestro país, el sacarlas del sistema implica un acto de derogación. Ese acto de derogación es un acto de tipo legislativo que tiene que dar por derogada esa norma del sistema y por lo tanto deja de tener eficacia formalmente. La eficacia la ha dejado de tener, perdón, deja de ser válida formalmente,
¿sí? Porque la eficacia con el solo hecho de no usarla ha dejado de tener. Entonces, este es el concepto, digamos, de validez y de eficacia que nosotros empezamos a ver de qué manera se relacionan, ¿sí? Y Kelsen llama a esta misma eficacia la validez en sentido descriptivo, que tiene que ver con el uso y que tiene que ver con la aplicación. Esto en los países de common law o en los países de derecho consuetudinario es todo mucho más dinámico y se aplica de una manera totalmente distinta, porque ellos no necesitan de ningún acto de derogación para que esa norma deje de pertenecer al sistema. Por eso que la teoría de Hart, cuando llega a la regla de reconocimiento, también es más práctico, es más dinámico, y tranquilamente lo puede dejar de lado, porque precisamente no está hablando de todo este mecanismo de normas y paquetes de leyes escritas que necesitan de todo el procedimiento del Congreso, de las formas que deben establecerse para que están establecidas, mejor dicho, en la Constitución Nacional, para que un proyecto se transforme en ley, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones que hacen a la validez. Por eso que la validez, todo el concepto de validez en la teoría de Kelsen es un concepto central a la hora de abocarnos al desarrollo del sistema jurídico, porque le sirve para explicar la pertenencia y el uso de las normas al sistema jurídico. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien estaba preguntando, alguien de Hart? ¿Qué querían preguntar? No sé si lo aclaramos. No sé qué... No me acuerdo ahora qué era, por eso les pedía que si lo quieren agregar, lo agreguen. Bueno. Dentro de la Constitución, profe, también estaba la ley de adulterio, que dice que nunca hubo un solo caso. En realidad no estaba dentro de la Constitución, estaba contemplado, estaba contemplado también en otras normas, exacto. Bien, ya veo que ya se respondió, está bien, perfecto. Era muy difícil, y fue muy difícil condenar a alguien por adulterio por los requisitos que debían darse para poder condenarlo. Entonces, sí, es una mención que está bien y es válida con esto que estamos hablando de la falta de eficacia de las normas en relación a esos temas, o sea, de la falta de uso o de la manera en que eso ha dejado de usarse y ha dejado de concebirse de la manera en que se concebía. Exacto, exacto. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren o han leído por ahí y los quieren traer? Bueno, hay otra cosa importante que tenemos, esto de alguna manera lo que hemos estado viendo explica el sistema jurídico coactivo y el sistema en Kelsen y el sistema jurídico de la regla de reconocimiento en Hart. Pero hay otros juristas que los presentamos nosotros y los desarrollamos porque en definitiva plantean un modelo diferente de sistema jurídico, un modelo que no tiene que ver o no tiene la misma conexión de la manera en que conectamos a Kelsen y Hart, que es la propuesta de sistema jurídico que nos hacen Archurrón y Buligin. ¿Sí? Fíjense que en Nino ustedes lo van a encontrar, y quienes tengan la bibliografía del doctor Rodríguez desarrolla bastantes páginas a estos juristas que son juristas contemporáneos, que son juristas argentinos, pero que plantean una visión del sistema jurídico diferente, porque también plantean una visión diferente de la norma jurídica. Archurrón y Buligin sigue la escuela de von Ray. No sé si leyeron algo en norma jurídica de von Ray, nosotros la damos generalmente, porque von Ray es uno de los pioneros de la aplicación de la lógica en el ámbito del derecho, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestros juristas argentinos que también
explican el sistema jurídico y la norma jurídica a través de la lógica deóntica. Digo esto para que veamos que estamos saliéndonos de contexto, estamos pasando a otra forma distinta de analizar el sistema jurídico, o sea que estamos cambiando de juristas y nos estamos pasando a una visión distinta, pero es interesante esta visión porque es la que vamos a necesitar para retomar las próximas unidades de interpretación y de aplicación. Por eso les pido que prestemos atención en esto que estamos diciendo, en esto que vamos a tratar de que queden claro, para que luego puedan abordar de forma más fácil y más sencilla interpretación y aplicación, que son las dos últimas unidades que nos quedan. Achurrón y Bulligin hablan de que el sistema jurídico tiene que ver antes de hablar de sistemas jurídicos, hablan de sistemas, solo sistemas, ¿sí? Y el sistema, o los sistemas, ellos lo ven como un conjunto de enunciados. Entonces dicen, hay un conjunto de enunciados por este lado, y un conjunto de enunciados por este otro. En la medida que estos enunciados se relacionen con estos enunciados de este otro lado, vamos a encontrar a la norma jurídica. Y entonces, ese tipo de enunciados son los que configuran el sistema jurídico. ¿Me siguen? Achurrón y Bulligin, para hablar de sistema jurídico, acuden a un concepto de sistema que tiene que ver con la relación que existe entre los distintos enunciados dentro de dos mundos distintos. Un mundo que da enunciados y un mundo que da soluciones, o que da enunciados con soluciones. En la medida que encontremos un enunciado con una consecuencia lógica que se relacione, vamos a tener una norma jurídica. Entonces, ese tipo de enunciados que encuentran una consecuencia lógica, ese tipo de enunciados son los que interesan al mundo jurídico y son los que en definitiva conforman los sistemas jurídicos. Ese conjunto de enunciados son conjuntos de enunciados de tipos deductivos, ¿sí? Entonces se hablan de enunciados de tipos deductivos a partir del cual se puede llegar a una conclusión lógica. Esto les va a empezar a sonar como premisa 1, premisa 2, conclusión. ¿Sí? Si de alguna manera lo ven dibujado también en la bibliografía. Entonces, la idea de sistema que tienen Achurrón y Bulligin es la idea de este sistema como un conjunto de engranaje, un conjunto de piezas que tenemos de un lado que logramos anclar con piezas que tenemos del otro. Y cuando eso se da y se acude a que hay un universo de casos, se encuentra un universo de soluciones y hay una entidad, hay una relación entre un universo de casos y un universo de soluciones, eso no es ni más ni menos que la norma jurídica, y entonces estamos en presencia de un sistema jurídico. Achurrón y Bulligin dirán, señores, ese universo de casos con ese universo de soluciones, que al menos contenga una norma jurídica, que al menos contenga una entidad que relacione el universo de casos con el universo de soluciones, será un sistema jurídico. De acuerdo a lo que estamos diciendo, para Achurrón y Bulligin, la norma no es nada más que una entidad lingüística que relaciona el universo de casos con el universo de soluciones. ¿Sí? Eso es la norma jurídica. Entonces dicen, no importa cuánto universo de casos hayas con cuánto universo de soluciones, mientras que al menos haya una entidad lingüística que los relacione, entonces estamos en presencia de un sistema jurídico. Entonces, nos proponen un modelo de sistema jurídico totalmente diferente, donde fíjense ustedes que ya no se habla de sanción, no se habla de validez, no se habla de eficacia. Se habla de universo de casos con universo de soluciones, ¿sí? Y en la medida que se encuentre una relación entre ambos, estaremos hablando de una norma jurídica, estaremos hablando de un sistema jurídico.
¿Qué características, y ahora viene lo más importante, qué características tienen estos sistemas jurídicos para el Churroni Bullying? Y las características que tienen es que estos sistemas responden o tratan de responder y de completar determinados ideales. Que esos ideales son el de la completitud, el de la coherencia y el de la independencia. ¿Qué significa esto y cómo lo explica? Lo explica por los defectos. Estos sistemas deben ser o deben tratar de ser completos, dice Nachuroni Bullying. Esto significa que no tienen lagunas. Son coherentes, significa que no tienen contradicciones. Son independientes, significa que no tienen redundancias. ¿Sí? Estas tres ideales, la completitud, la coherencia y la independencia, son los ideales a los que debe responder el sistema jurídico para el Churroni Bullying. ¿Sí? Son los ideales a los que debe responder el sistema jurídico. Esos ideales los explican a través de los defectos. Los defectos que son las lagunas, las contradicciones y las redundancias. ¿Por qué les digo que prestemos atención a esto? Porque precisamente cuando desarrollamos las próximas unidades de interpretación y de aplicación, indudablemente lo que vamos a analizar es esto. ¿Qué ideales responden o deben responder los sistemas jurídicos para poder quitar todos estos defectos y para que finalmente arrojen enunciados y arrojen un sistema con todas las soluciones posibles a los distintos casos? Ustedes por ahí ya lo han leído en la teoría de Kelsen o en los juristas como Kelsen, son de los juristas que no aceptan la existencia de lagunas dentro del sistema jurídico. ¿Sí? Kelsen dice, todo está previsto y todo se soluciona en el sistema jurídico. Todo debe encontrar una solución. Esto responde a este principio que por ahí deben haber leído, que es el de la hermenéutica jurídica. Kelsen, como Hart, como todo ese grupo de filósofos y juristas que pertenecen también a otra época que es un poco, no es tan contemporánea, de alguna manera no admiten la existencia de lagunas y consideran que las ausencias todas se reconsideran y se reevalúan dentro del mismo marco del sistema jurídico. Los mismos jueces tienen que de todas maneras resolverlo, ¿sí? Antes de avanzar, y para eso también está un poco la tarea de los juristas y de los filósofos, para que aporten soluciones desde la doctrina, para que los jueces a la hora que tengan que resolver, puedan resolver sin ningún otro tipo de cuestionamiento. Estos juristas más contemporáneos como Churroni Bullying admiten la existencia de estos defectos de los sistemas, entonces ellos proponen trabajar desde la doctrina para eliminar, primero para detectarlos, las lagunas, las contradicciones, las redundancias, todos estos defectos que aparecen. Primero se detectan y luego se trabajan desde la doctrina para crear una herramienta de trabajo para que el juez al momento de resolver lo tenga esto resuelto. ¿Sí? Entonces, estos son los ideales de los sistemas jurídicos que en la teoría de Churroni Bullying, que son lógicos, lo aportan y le aportan las soluciones para que esto desaparezca. Ahora, esos ideales tienen sus defectos, y lo que ellos proponen, a diferencia de los otros juristas, es trabajar con esos defectos para encontrar una solución, para que el juez tenga las herramientas suficientes y pueda juzgar con la elaboración y la fundamentación que la doctrina puede aportar desde la ciencia y desde la ciencia del derecho. Díganme qué quieren preguntar, qué quieren comentar. Profe, Sí. laguna es falta de información, ¿no? ¿La qué, perdón?
las lagunas de un sistema es una falta de información. No es falta de información, es falta de solución normativa. Es falta de solución normativa, ¿sí? Es la laguna. A ver. Claro, yo lo asociaba como que era falta de información para el juez para poder resolver un caso. No, la laguna es precisamente la ausencia de la norma en el caso de la laguna normativa. No existe la norma que aporta la solución. Ahora, hay otro tipo de lagunas que no es normativa, que también se llama laguna de reconocimiento, laguna de conocimiento, que es ausencia de norma. Pero hay otra que es más importante, o que se la analiza como una de las más importantes, porque es la laguna axiológica. Esa tiene la característica de que la norma existe, pero valorativamente o en forma equitativa, aplicar la norma de la forma en la que existe configuraría un caso de injusticia para ese justiciable que está pidiendo que se le está resolviendo el caso. Entonces, cuando esa norma existe pero no se puede aplicar porque esa solución termina siendo inequitativa para ese sujeto, para ese individuo, entonces hablamos de laguna axiológica, que es la laguna valorativa. Ya no es ausencia de norma, es la norma está, pero como está no se puede aplicar. Bien. Aguárdenme 2 minutitos que voy a conectar el celular. 2 minutitos. Bueno, estamos. Entonces, es importante esto que podamos advertir que la laguna tiene que ver con la ausencia de solución normativa dentro del sistema, en principio, que es cuando hablamos de laguna normativa. ¿Sí? Bien. Bien. Esto también lo van a encontrar en la bibliografía, pero digamos, lo más importante es que ustedes puedan advertir, primero, la laguna que es la falta de solución normativa, pero cuando aún existe la solución normativa, pero la solución se transforma en una solución inequitativa, injusta, como la quieran llamar para ese sujeto, entonces se habla de una laguna de tipo axiológica, que es la laguna valorativa. Que esa es la diferencia, digamos, la que marca la diferencia, porque en las otras no hay duda, el enunciado normativo no está, entonces los jueces tendrán que acudir a la forma de resolver un determinado caso o diciendo que no existe figura o norma y no pueden resolverlo, pero que no lo pueden decir, en realidad tienen que decir que en todo caso o no es delito o no es la forma en hacerlo, o bien si existe la norma, pero esas soluciones o esa solución que la norma está dando es una solución de tipo injusta o inequitativa, entonces permita la reformulación, que es lo que proponen Archulón y Bulligin, dentro de la doctrina, para que darle los elementos para que esos jueces o ese juez, ese órgano, responda y resuelva. Bien, bien. Acá se me ocurre, para que se haga un poquito más entendible lo que estamos diciendo,
van a encontrar por ahí, no me acuerdo si nosotros lo hemos subido al campus, me parece que por ahí no, porque no por nada, sino porque es mucha información por ahí para que lean, pero hay un caso que recreamos a veces en algunas clases por ahí también de filosofía, donde por la ley de trasplante de órganos, ¿sí? Hasta hace unos años atrás, se tenía que ser mayor de, es así, perdón, no es hasta una edad, pero lo que varía es la edad. Se tiene que ser mayor de edad para poder ser donante, ¿sí? De órganos. Quizá lo han leído, por eso digo, porque es un caso bueno. Sí. En el caso de una familia donde una hermana necesitaba la donación de un órgano que su hermano era compatible, pero no tenía la edad para poder hacerlo, se planteó exactamente esta cuestión. Fíjense ustedes de qué manera la solución normativa está. La solución normativa era clara, porque exigía determinadas condiciones, determinadas formas, y entre ellos el requisito de la edad. Resulta ser que en el caso particular, esperar a que el hermano cumpliera la mayoría de edad, que igual le faltaban 6 meses, igualmente era poner en riesgo la ley de vida tiene que ver con la ley de donación, que esto se promulgó el año pasado, y esto que yo les estoy contando es anterior, ¿sí? Es anterior a todo esto. Entonces, por eso que son casos que son conocidos, porque se recrearon a partir de los distintos debates que se dieron en el Congreso el año pasado. Entonces, ponía en ese momento en una situación con una solución que estaba dentro del sistema, que estaba prevista, pero era una situación inequitativa o injusta, porque en definitiva estaba en juego la vida de la persona que necesitaba de esos órganos, que indudablemente, si se esperaban los 6 meses, no iba a llegar con vida y no se iba a poder hacer. Entonces, el planteo se hizo, que llegó hasta la Corte Suprema, precisamente porque un juez dio lugar, el otro no dio lugar, y bueno, precisamente lo que se planteaba, lo que quiero que ustedes puedan advertir y puedan ver, que no es tan difícil de encontrar lagunas de tipo axiológicas también dentro del sistema, donde la solución está, pero a veces la solución no sirve para el caso en el que está, ¿sí? Y es porque aparecen situaciones extraordinarias, situaciones ajenas o situaciones no contempladas por el legislador originario, que en el momento no lo tuvo en cuenta, y luego en los hechos se dio y aconteció de esa forma. Entonces, esto es lo que Alciudón y Bulligen llaman las lagunas de tipo axiológicas. Para este tipo de lagunas, como también para las normativas, consideran que las soluciones tienen que venir desde la doctrina, desde los juristas, desde los estudiosos, que en definitiva tengan previsiones y que puedan brindar herramientas para que el juez en definitiva pueda terminar arrojando y dando una solución al caso y resolviendo, que es lo que tiene que hacer en todas las cuestiones. Bien, ¿qué más quieren preguntar o comentar acerca de esto? Profe, Sí. entra también las personas que quieren, que plantean, digamos, que están postradas en una cama y quieren terminar con su vida y que plantean que necesitan de un tercero para terminar con su sufrimiento. Bueno, ese es el tema de la eutanasia, que no es un tema menor, que ha traído muchas disputas filosóficas, jurídicas, y que todavía en ninguna parte del mundo se ponen de acuerdo. Ustedes fíjense, bueno, tenemos un caso muy reciente en las noticias, no de nuestro país, no de nuestro sistema, pero del derecho internacional de estos días, ¿no? Que había una mujer que había pedido y que estaba ya programada su muerte, y sin embargo, a último momento suspendieron también esa medida, ¿no? Porque se analizan los distintos aspectos y las distintas cuestiones. Entonces, todo se puede plantear y se puede contemplar, y hay cuestiones que tienen que ver con normas de tipo superior, como las del derecho internacional y como los derechos humanos y todas estas cuestiones, que bueno, que necesitan de un análisis especial, y no hay una normativa general que aplique a todos los casos posibles o a todos los casos que lo planteen. Profe,
Pero el tema, por ejemplo, el tema de eutanasia sería tratado como el tema de, por ejemplo, que contó usted, cuando no era permitido el trasplante de órganos por, de menores, ¿no? ¿El tema de eutanasia entraría en la misma jerarquía? No se trata ya de jerarquía normativa, a ver, ya no se trata de jerarquía normativa, se trata, la eutanasia nosotros no la tenemos contemplada directamente, no es una norma. Fíjense que cuando citamos el ejemplo anterior, la ley de trasplante de órganos es una ley que pertenece al sistema y que impone determinados condicionamientos, determinadas formas, determinados requisitos para poder ser donante, ¿sí? En el caso de la eutanasia no tenemos una ley de eutanasia todavía. Entonces, no podíamos hablar de laguna axiológica, porque no tenemos directamente, no tenemos ley de eutanasia. ¿Pero qué sería, por ejemplo, una ley de eutanasia? Porque, por ejemplo, un caso que yo conozco, por ejemplo, una señora entró fue internada por embolia cerebral y, por ejemplo, su esposo, para que prácticamente ella no lo sentía, pero decían, por ejemplo, ¿para qué la vamos a seguir teniendo como un vegetal si no sabemos hasta cuándo? Así que el esposo decidió por la vida de ella y la desconectó. ¿Eso no entraría dentro de la ley de eutanasia? No, en principio no. Estoy leyendo el comentario de los compañeros mientras hablamos. No, a ver, distinto es cuando el médico te dice no hay nada más para hacer y vos podés elegir entre conectarlo a una máquina o no conectarlo a una máquina porque no hay formas de recuperación o no hay otra forma. Eso no es eutanasia, eso no es ley de eutanasia. Nosotros no tenemos una ley de eutanasia, que es cuando uno voluntariamente pide morir y no necesita estar en una situación extrema de que no haya forma de volver, digamos, a la vida sensorial o a la vida. Entonces, ley de eutanasia no hay. Y ojo con esto, la laguna de tipo axiológica se da cuando la norma está, pero la solución que da esa norma no es una solución que contemple los casos específicos del caso que te está trayendo a debate o está trayendo a los estrados del juez para que el juez lo resuelva, ¿sí? Entendamos esto, no estamos hablando de laguna axiológica cuando no hay solución, porque si no hay solución normativa, es una laguna de tipo normativa, ¿sí? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de laguna axiológica, cuando la norma está, cuando pertenece al sistema, cuando es una norma válida, pero impone determinados requisitos, determinadas condiciones para que tenga que aplicarse, y de repente en un caso específico y en un caso particular, hay algunos de esos requisitos, no todos, algunos de esos requisitos que no se dan. Entonces, estamos ante una solución que termina siendo inequitativa para quien la está invocando, quien la plantea. Eso hace que se transforme en una laguna de tipo axiológico. ¿Sí? Pero no es la ausencia, porque la ausencia de norma sería una ausencia o sería una laguna de tipo normativa. Si no hay solución, es una laguna de tipo normativa. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. ¿Quién más me estaban preguntando? Lo de Achurrón y Bulligin. ¿Qué querían preguntar del concepto de sistema? Bueno, se me fue el mensaje. El celular es chiquito, no es lo mismo que la pantalla de la computadora. No. Bueno, se me fue el mensaje. Si lo quieren repetir, no hay problema. Bueno, entonces, la idea sobre todo es traer esto a colación en la parte final, digamos, del sistema jurídico, porque nos va a quedar este debate abierto, digamos, para las próximas unidades. Pero fundamentalmente acá prestar atención
a que tanto Kelsen como Hart, que fueron los dos primeros autores que desarrollamos, consideran que de ninguna manera se dan las lagunas, ¿sí? Que precisamente el sistema todo lo contiene, todo lo tiene, y tiene las herramientas para terminar resolviendo. En cambio, estos juristas contemporáneos admiten la existencia de lagunas, admiten la existencia de vacíos legales, y lo que proponen es trabajar sobre esos vacíos legales para de alguna manera encontrar la solución. Desde la doctrina, que después por supuesto pueda llegar a ser una formulación o algún, de una norma o a lo que dé lugar, digamos. Bueno, estas son las cuestiones de las que vamos a charlar el martes, junto con conceptos jurídicos fundamentales básicos. Okay. Así que la idea es que a las 3 de la tarde nos encontremos directamente en la facultad, nos van a dar unas 2 aulas, nos vamos a dividir en grupos, como estamos divididos por el Zoom, y bueno, vamos a avanzar en la misma forma de desarrollo que hemos tenido a través del Zoom, así que tranquilos en relación con eso, y los que no puedan rendirlo, por supuesto, lo vamos a hacer en forma virtual. Sí. Una consulta, profesora. Le hago esta pregunta porque la verdad que estoy un poquito perdida con el tema, con los temas. Por el simple hecho de que una compañera me había dicho que dentro del práctico habían entrado 2 unidades, o sea, unidad 3 y parte de unidad 4. ¿Verdad? Sí, justo me están preguntando lo mismo. Conceptos jurídicos fundamentales no se tomó en el anterior, se tomó solamente sanción, deber jurídico y acto antijurídico. Sí. Entonces, van a aparecer la parte de conceptos jurídicos fundamentales básicos no evaluados y sistema. Por si apuesto que para hablar de sistema y hablar de lo que hemos hablado hoy, van a hablar necesariamente de norma, van a hablar de sanción, de acto antijurídico. Digamos, es como que es necesario pasar por eso. Pero en el próximo coloquio entra sistema jurídico y los conceptos básicos fundamentales. Correcto, correcto. Conceptos básicos del derecho, perdón. Bien. Conceptos jurídicos fundamentales básicos. Sí, sí. Y el sistema jurídico. Y sistema jurídico, correcto. Bien. Así Bien. Ya con esto, la semana que viene arrancamos con la unidad de interpretación. Bien, le preguntaba porque no tenía leído lo de sistema jurídico, por eso estaba en mi duda. Así que ahora le voy a poner hincapié a eso. Muchas gracias. Es todo lo que desarrollamos hoy fundamentalmente, creo que es el capítulo 5 de Nino, y ahora yo voy a hablar con mis compañeras porque si me dicen que no está abierto en el campus, el material, nada está abierto en el campus. No, yo tampoco tengo abierto. Hasta ahora, hasta el capítulo 3. Hasta el 3 ¿La de nada más. conceptos tampoco? Bien, ha habido un error entonces. Bien, bien. Bueno, de todas maneras, esto es capítulo del sistema jurídico por Nino, que es el libro base que tenemos, así que eso es para sistema, y lo mismo para conceptos jurídicos fundamentales básicos, ¿sí? Igual voy a hablar para ver qué pasó ahí, que no lo pueden ver, si se abrió mal o qué pasó, porque, bueno. A principio del campus están los del profesor Rodríguez, pero hasta normas jurídicas que hay, pero es del profesor Rodríguez. Está bien, está bien. Nino de todas maneras está subido. Nino está subido. No aparece, el sistema jurídico de Nino, capítulo 3, profesora. ¿El libro de Nino no está todo el libro subido? Sí, tiene que estar todo el libro de Nino. Debe ser que sí, no, yo le estoy comentando que el sistema jurídico en Nino es el capítulo 3. Está bien, está bien, está bien. Ahí está, ahí me confirman sus compañeras que el libro de Nino está todo subido. Lo que yo les digo es que el capítulo de sistema jurídico y conceptos jurídicos fundamentales básicos por Nino es suficiente para el trabajo evaluativo que vamos a tener el martes. ¿Sí? Bien, sin perjuicio de ello,
voy a ver qué es lo que ha quedado sin abrir, así ya lo abrimos y dejamos algún otro material. No hemos agregado igual en estas unidades material adicional, ¿eh? Con esa bibliografía está bien, de todas maneras. ¿Eh? Bueno, les quedan unos cuantos días para ponerse a leer y ponerse a tono y poder sacar sus conclusiones, así que aprovechenlo, sigan un poquito el lineamiento de lo que hemos estado diciendo en clase, de todo esto que estamos diciendo, Hart, Kelsen, Achurón y Buligin, esto de la validez, pertenencia, cadena de validez, norma fundante básica, regla de reconocimiento, con eso estamos en lo que se necesita saber en estas unidades, y todo esto que estamos hablando a lo último, de estas imperfecciones ideales de los sistemas jurídicos y los defectos de los sistemas jurídicos, que para eso sí o sí hay que acudir a Achurón y Buligin. Bien. Bueno, entonces, nos vemos el martes, a los que estén en presencia, nos vemos en la facultad. Una alegría que podamos volver y que podamos encontrarnos, así que aprovechenlo, que nos hace bien a todos empezar a relacionarnos, y ustedes también en poder empezar a comunicarse fuera de estas pantallas, y los que no puedan estar, nos vamos a encontrar por este medio, así que de tal manera que todos puedan rendir y tengamos el evaluativo completo. Mucha Profe, suerte. ¿vale llevar la manzanita? ¿Perdón, qué? ¿Vale llevar la manzanita? No hace falta, porque va a ser poco rato, quédense tranquilos. Va a ser la hora de clase, así que quizá en 10 minutos, 15, ya está. Por ahí vamos a llevar los bombones, la manzanita. Bueno, está todo bien, no hay problema. También la unidad 3 sería. Bueno, pónganse a leer, subrayen y fíjense todas esas cuestiones. Así que mucha suerte y nos vemos entonces. Nos Adiós. vemos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.